Vamos a estar buscando en la palabra del Señor en el Salmo 119, verso 105. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñen tus justos juicios. Mi vida está en continuo peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Bendito sea el nombre del Señor. Toda la honra y toda la alabanza es tuya, Padre amado. En esta hora, Dios mío, toma control, Señor, de este culto que vamos a hacer en esta noche. Te pedimos, Señor, una bendición especial sobre cada uno de los hermanos que están en este lugar y los que van a escuchar tu palabra a través, Señor, de este video. Bendice, Señor, a cada uno, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor con ese coro que dice, ese himno que dice, un adorador quiere ser encontrado. Un adorador quiere ser encontrado, aceptarle su vida en sacrificio, Dios. Un adorador quiere ser encontrado, aceptarle su vida en sacrificio, Dios. Ese soy yo, ese soy yo. Un adorador quiere ser encontrado, aceptarle su vida en sacrificio, Dios. Ese soy yo, ese soy yo. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a adorar al gran Rey. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor con ese coro que dice, bendito sea el nombre del Señor. Hay gozo, hay gozo, Hay gozo en Jesús. hay gozo, hay vida en Jesús. Yo quiero morar en la patria celestial, porque hay gozo, hay vida en Jesús. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción tú
Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, porque Señor, tú me diste la victoria y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y los enfermos se sanarán, mas con su Santo Espíritu. Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Jesús viene en las nubes, su iglesia levantar, el que esté preparado, el que lo va a llevar. Mi alma volará, mi alma volará, Jesús viene en las ventas, tu iglesia levantar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le guarde. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que Dios nos da de poder compartir la palabra del Señor en esta tarde y que esta palabra pueda llegar hasta donde Dios le permita a través de estos medios y sea de bendición a cada oyente, a cada hogar, a cada familia. Hoy, por motivo de una conferencia que tenemos ahora a las 6:30, de la cual vamos a estar escuchando de cómo prepararnos para abrir las iglesias, hemos adelantado el culto a esta hora, no acostumbrada, pero para poder cumplir con ambas partes, nos adelantamos. Y es así donde queremos invitarlo a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos. Voy a estar leyendo el libro de Hechos, gloria al Señor. Libro de Hechos, capítulo 16. Buscamos el versículo 16. Hechos 16, 16. Gloria al Señor. Vamos a dar esta enseñanza para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Amado Dios y Padre Celestial, le damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque usted es bueno y porque para siempre es tu misericordia, Dios. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda llegar, Dios mío, a los corazones, Señor, hasta donde puedan llegar estos audios, Dios mío, este video, todo aquel que lo vea, Señor, bendícelo. Te pido, como siempre, Señor, que le hables a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los hombres, a las mujeres, y que ellos puedan reflexionar en estos últimos tiempos, porque reconocemos que estamos viviendo los últimos tiempos, Padre. Ayúdanos, Dios mío, danos sabiduría para exponer esta enseñanza, pero también danos sabiduría, Dios mío, para que aquellos puedan escuchar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Señor,
Aleluya. Hoy vamos a ponerle por tema: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo es el tema, y será salvo tú y tu casa. Vemos aquí que estamos hablando del apóstol Pablo junto a su compañero Silas. Pero vemos que Pablo se encontraba en el segundo viaje misionero entre los 4 viajes que hizo el apóstol Pablo. En este viaje Pablo tenía una visión del varón de Macedonio, donde vamos a estar buscándolo un poquito más atrás. Ahí en el libro 16, del versículo 16, dice la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el evangelio. Aquí podemos ver que dentro de los 4 mensajes de Pablo, exactamente en el segundo, Dios le habla al apóstol Pablo y no le permite ir de acuerdo a la dirección que Pablo tenía. Pablo tenía su orden para salir de misiones con su compañero Silas, pero el Espíritu Santo entra y comienza a darle una visión a Pablo de que no predicara en ciertos lugares, para que fuera directamente a Macedonia, donde había situaciones donde se tenía que predicar el evangelio. Dice la palabra del Señor que la visión fue dada por Dios, pero vemos que cuando llega a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, fue encarcelado. Si el Espíritu Santo le dice a Pablo que vaya a Macedonia, y ahora en Filipo Pablo fue encarcelado, cualquiera diría: ¿será que Dios me mandó? ¿Será que me equivoqué? ¿O será que no era de Dios? ¿Será que me apresuré o estuve bajo la emoción? No todo el tiempo que Dios nos envía a hacer algo, las cosas van a salir como creemos. No todo el tiempo que Dios nos encomienda a hacer una misión van a ser fáciles. Todos sabemos que tenemos un oponente llamado Satanás, que se va a oponer al plan de nuestro Señor Jesucristo. Y había una misión en Macedonia, y el Señor le dice: ve a Macedonia, a través de una visión, porque Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de profetas, pero también Dios muestra visiones. Y qué bueno es cuando sabemos discernir cuando es de Dios. Y lo más importante es ser obediente a la palabra o a lo que Dios quiere hacer. Y cualquiera preguntaría: si fue Dios, ¿por qué pasó esto? Yo quiero decirle en esta hora: diga, esto es un propósito de Dios. Todo lo que ocurre dentro de los planes de Dios se convierte en un propósito. No todos los propósitos van a salir como nosotros queremos, sino como Dios lo tiene establecido. Pero, ¿qué pasó en ese lugar? Ahora Pablo se dirige a donde el Señor, a través del Espíritu Santo, y le muestra la visión. Pablo se dirige a ese lugar llamado Macedonia. Pero ¿qué pasó en ese lugar? Veamos lo que pasó. Número 1, Pablo habló a un grupo de mujeres, en lo que se encontraba Lidia. Dice que Lidia era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Primer propósito del Señor: le abrió el corazón para que estuviera atento a lo que Pablo estaba enseñando. Había un propósito. Dios no se equivoca. El propósito era, número 1, que esta mujer llamada Lidia, entre otras mujeres, escucharan el mensaje, escucharan el evangelio, para que entrara el plan de salvación a su vida, y no solamente a ella, sino a su familia. Por eso el tema es: cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu familia. Dios está dispuesto a salvar a la humanidad. Dios estableció la familia y siempre está preocupada por la familia. Dios quiere que las familias procedan al arrepentimiento, y no uno ni dos, sino todos completos, desde el más chico al más grande. Y así entró la mujer, la familia de esta mujer. Entraron dentro del plan de salvación que Dios tenía al decirle a Pablo que fuera a Macedonia. Yendo, dice la Biblia ahora, yendo Pablo a la oración, le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ahora Pablo se dirige en su camino hacia un lugar a orar, y dice que en el camino se le aparece una muchacha. Aquella muchacha tenía un espíritu de adivinación, en otras palabras podemos decir que tenía un demonio. Y dice que por muchos días detrás de Pablo daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ese era lo que estaba hablando aquella muchacha, o aquel demonio a través de la muchacha decía: ellos son hombres del Dios Altísimo, están predicando la palabra, están llevando el plan de salvación. Ahora, anunciaban, dice, y anunciaban el camino de salvación, mas desagradando a Pablo, le reprendió y el demonio tuvo que salir. Pablo ve a aquella muchacha que venía endemoniada, con un espíritu de adivinación, la cual le daba grandes ganancias a sus amos. Estaba acostumbrada a engañar, estaba acostumbrada a tomar posesión y a que las personas le creyeran. Pero ahora entra Pablo con la palabra, desvaneciendo toda oscuridad, desvaneciendo toda mentira, toda maldad del diablo. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria. Y si Pablo hubiera permitido, aunque este demonio estaba hablando cosas buenas, de que ciertamente Pablo estaba llevando el plan de salvación y ciertamente eran discípulos del Dios Altísimo. Pero ¿qué hubiera pasado si Pablo se queda callado? ¿Qué hubiese pasado si Pablo no reprende a aquel demonio? Las personas iban a seguir creyendo en aquel demonio. Número uno. Número dos, aquella mujer o aquella joven nunca hubiese sido libertada de aquel azote. Y número tres, probablemente sus dueños nunca iban a entender que lo que estaban haciendo no era de Dios, que eran espíritus inmundos que estaban engañando a la humanidad, y hacían reuniones y consultaban con ellos obteniendo grandes ganancias. Esto no le agradó a sus amos. Cuando Pablo le reprende aquel espíritu, esto no le agradó a sus amos. Se le iba la fuente de sus ganancias. Hay fuentes de ingresos malsanos. Hoy en día podemos ver que hay muchas personas que se dedican a esto, a la adivinación. Hoy le podemos llamar brujos. Hoy le podemos llamar espiritistas. Y muchas personas caen en esta mentira del diablo y consultan con los brujos y consultan con los espiritistas, comienzan a engañarlo y comienzan a profetizarle y a decirle cosas que ellos se creen y se le hacen caso a esto, obteniendo aquellas personas influenciadas por este demonio, obteniendo grandes ganancias ilícitas, engañando a personas ignorantes, porque los que van a estos lugares son personas ignorantes porque ignoran el poder de Dios, ignoran que no es una fuente buena e ignoran que están siendo engañados. El consejo es: no consulte con brujos, no consulte con adivinos, no consulte con estas clases de personas que te van a llevar a la ruina y por ende vas a morir espiritualmente. Si tú quieres saber lo que va a pasar mañana, si tú quieres saber qué de tu vida, créele a Dios, lee la palabra y consulta al Dios Todopoderoso. Esto dio motivo, según los amos, según los religiosos y según las autoridades, para encarcelar a Pablo y a Silas. Nunca se supo de la opinión de aquella joven. De aquí no se habla más si la joven le gustó ser libre. De aquí no se habla más de la joven. Pero yo creo que esa joven no volvió a ser nunca más la misma. Y probablemente se convirtió en uno de los discípulos de Jesús. No lo dice la Biblia, pero yo lo creo.
porque dice la Biblia que al que el Hijo del Hombre libertare sería verdaderamente libre. Y esta joven fue libre de aquel azote, fue libre de aquellos amos que se adueñaban de su cuerpo para que demonios poseyeran aquel cuerpo y ellos obtener grandes ganancias. Ahora esta joven probablemente regresa a su casa, regresa a su familia. La Biblia no lo dice, pero creemos que cuando Dios hace algo en nuestra vida, somos agradecidos con Dios y no queremos volver a el estado anterior, sino queremos ser cada día mejor para la honra y la gloria del Señor. Las acusaciones fueron, miren las acusaciones que se le hicieron a Pablo y a Silas. Número 1, alborotan nuestra ciudad. Pablo estaba hablando de Jesucristo. Pablo estaba hablando de la salvación. Y aquellos hombres no veían la salvación. Veía que Pablo estaba alborotando la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesucristo llega a un lugar, las cosas tienen que cambiar. Cuando Jesucristo llega a una familia, las cosas tienen que cambiar. Cuando Jesucristo llega a la vida de una persona, aún las personas tienen que cambiar. Y eso era lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Número 2, lo acusaban porque decían, enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora bien, ellos eran romanos, pero no era lícito para ellos hablar de Jesucristo. No era lícito para ellos hablar de bendición. No era lícito para ellos hablar de la salvación. No era lícito para ellos que la verdad entrara. No era lícito para ellos que se reprendieran los demonios en el nombre de Jesucristo. Ellos estaban acostumbrados a vivir en la idolatría, ellos estaban acostumbrados a vivir de espíritus inmundos, ellos estaban acostumbrados a consultar y a ser engañados toda la vida. Tenían una costumbre, pero muy diferente a la de nuestro Señor Jesucristo o a lo establecido de la palabra. Los romanos eran idólatras, consultaban brujos, consultaban hechicería, consultaban adivinos. Y hoy todavía hay personas así, que consultan con brujos, que consultan con adivinos, y ellos creen que Dios está hablando o lo ven de una forma de bendición para su vida. Pero qué equivocadas están. Al que bien le sirve al diablo, mal le paga. Escucha bien esto. Al que bien le sirve al diablo, el diablo es un engañador. Engaña a las personas, engaña a la humanidad para apartarte de la verdad que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Todavía hay personas así. Cuando se les presenta a Cristo, ellos hablan de religión. Nosotros no hablamos de religión. Yo no te estoy hablando de religión. Te estoy hablando del evangelio, del poder de Dios. La Biblia dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La religión no cambia, pero el evangelio transforma, el evangelio cambia. El evangelio es Jesús en nuestra vida y tiene que haber un cambio. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir consultando con brujos y hechiceros y decirnos que somos cristianos. No podemos seguir en la idolatría y decirnos que somos cristianos. No. El evangelio cambia. El evangelio abre los ojos. El evangelio quita las vendas. El evangelio remueve la piedra. El evangelio quita lo que es la incredulidad y entra Jesucristo y nos habla la verdad. Otros dicen que no quieren saber del evangelio porque son católicos, romanos y apostólicos. Pero déjame decirte, tú que me estás escuchando, que me vas a escuchar, si todavía estás pensando que eres romano, entonces eres idólatra, vas en contra de la palabra y de por cierto estás siendo engañado porque no eres romano, eres panameño. Romano, católico y apostólico. Y ellos fueron los que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Cuando decimos esto, nos estamos condenando. El que dice eso se está condenando. Yo no te estoy presentando una religión, te estoy presentando el evangelio, te estoy presentando a Jesucristo. Gloria al Señor. Pablo y Silas fueron azotados. Mire lo que le pasó a Pablo y a Silas. Número 1, fueron azotados. Número 2, lo echaron en la cárcel. Número 3, con un carcelero que lo custodiase día y noche, como un malhechor peligroso. Es que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hombres que hacen el mal lo celebran aún hasta las autoridades, y los que hacen lo bueno lo quieren echar a la cárcel. Qué mal es predicar del evangelio. Qué mal es decir que tienes que arrepentirte. Qué mal es decirte que Cristo te ama. Qué mal es decirte que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Qué mal es decirte que hay oportunidad,
Qué mal es decirte que Cristo murió por ti para que tú no vayas al infierno. Eso es mal. Es que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Hoy vemos las cosas como están aconteciendo en el mundo entero y la gente sigue celebrando. La gente a lo malo le llaman bueno y no están abriendo los ojos de que Cristo viene pronto, de que Cristo te ama y que Él quiere que tú te arrepientas porque Él te quiere salvar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay otro método. Aquí no es creyendo en Don Bosco, ni en María, ni en nadie. Aquí es creyendo en Jesucristo. Aquí no es creyendo en el obispo. Aquí no es creyendo en el papa. Aquí no es creyendo ni en los pastores. Aquí es creyendo en Jesucristo. Si tú quieres ser salvo, tú tienes que creer en Jesucristo. No hay otro medio. Todavía hay oportunidad para que te arrepientas. Todavía hay oportunidad para que dejes de consultar brujería. Todavía hay oportunidad para que dejes la idolatría. Todavía hay oportunidad para que dejes todo lo malo y te conviertas al verdadero, al único que salva, que se llama Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira la oportunidad. El que no cree en Cristo, número uno, no va a ser salvo. Enseñándole a sus hijos idolatría, enseñándole a sus hijos religiosidad, enseñándole a sus hijos a consultar con brujos, enseñándole a sus hijos a buscar por otros medios y por ende llevándolo y arrastrándolo al infierno. Eso es lo que pasa cuando no aceptamos a Cristo, cuando no enseñamos, cuando no educamos, cuando no creemos en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el libro que acabamos de leer de Hechos 16. Veamos ahora la otra parte del 25 en adelante. Dice: pero a medianoche Pablo estaba encarcelado. En Filipo dice la palabra. ¿Por qué estaba encarcelado? Por causa del evangelio, por causa de predicar. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Pablo no le importó estar encarcelado. Pablo no le importó que le pusieran un cepo. Pablo no le importó que lo hubiesen golpeado. Pablo no le importó que le pusieran guardia para ver si él se escapaba o no. Pablo seguía adorando al Cristo de la gloria. Yo no sé qué es lo que quiere quitar que tu adoración se vaya de tu boca. Yo no sé qué es lo que quiere quitar que tu adoración se vaya de tu corazón. No importa lo que estemos pasando, tenemos que tomar la actitud de Pablo y de Silas. Aún en la cárcel, aún siendo perseguidos, aún en las casas encerrados, tenemos que seguir proclamando al Cristo de la gloria y seguir cantando himnos, cánticos. Pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Cuando nosotros cantamos, alguien tiene que escuchar. Cuando nosotros cantamos, aún los demonios tienen que escuchar. Y ante la presencia de Dios, porque la adoración hace que Dios se haga presente ante la adoración. Por eso es que siempre adoramos, por eso es que siempre cantamos, no solamente en los cultos, sino aún dentro de nuestra casa, haciendo nuestros quehaceres. Para todo hay tiempo. Barriendo puedes adorar, fregando puedes adorar, cocinando puedes adorar, lavando en el trabajo, haciendo lo que haga, sigue adorando, que nada te quite la adoración, porque en la adoración está la victoria. En la adoración hay libertad. En la adoración hay sanidad. En la adoración hay salvación. Y sigue diciendo: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Qué provocó el gran terremoto? La adoración. Tu adoración tiene que provocar algo. Algo tiene que pasar cuando adoramos a Dios. Va a haber un gran terremoto y ese terremoto va a traer cosas. Ahora, quiero decirte algo. Según un escatólogo con 200 científicos, están diciendo que entre el año 2019 al 2021 va a venir un gran terremoto a nivel mundial que va a sacudir todos los países del mundo. Los escatólogos están diciendo que probablemente ese evento, no es que sea, probablemente ese evento puede ser lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Quiere decir, con esto, no le estoy asegurando, ni lo dice la Biblia, son probabilidades por causa de un terremoto. Porque cuando hay terremoto de parte de Dios, algo tiene que pasar. La adoración provocó un terremoto y miren lo que pasó. Pero quiero decirle que en aquel tiempo, entre el 2019 al 2021, dice 200 científicos que va a haber un gran terremoto a nivel mundial donde todo el mundo lo va a sentir. Probablemente puede ser lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué nos indica? Que tenemos que prepararnos. ¿Qué nos indica? Que tenemos que aceptar a Cristo. ¿Qué nos indica? Que tenemos que arrepentirnos, porque no sabemos si entre el lapso del 2020 que queda al 2021 Cristo venga. No estamos confirmando nada. Si lo crees,
y no pasa nada, nada pierdes. Pero si no lo crees, si vino el rapto, te quedaste y te pierdes. Entonces es mejor creerle a Dios y salvar nuestra vida. Y no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, la vida de nuestra familia. Y dice la Biblia, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué ocasionó el terremoto? La alabanza. ¿Qué produjo el terremoto? Que las prisiones se abran, que las cadenas se rompan. Eso lo hace la presencia de Dios. Es necesario seguir adorando. Es necesario provocar la presencia de Dios en nuestra vida. Es necesario provocar la presencia de Dios en nuestro ministerio. Es necesario provocar la presencia de Dios, aleluya, en nuestra familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todavía hay oportunidad. Solo tienes que arrepentirte y aceptar a Jesucristo. No seguir llevando a nuestra familia a la condenación. Y sigue diciendo la palabra. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero, al ver el terremoto, despertó, vio que no había nadie. Había algo. Todo carcelero era responsable de los presos. Ellos tenían que rendirle cuenta a su jefe. Si un preso se le iba, ellos tenían que pagar con su vida. Eso no es como ahora, que los presos se salen y nadie dice nada, que aún les pagan a los que están cuidando y tienen cámara. En ese entonces no había cámara. Ahora hay cámara y todo, y los presos se van y no pasa nada. Al contrario, salen con platita. En aquel tiempo no. En aquel tiempo el preso que se le escapaba, el que estaba a cargo de esos presos moría, pagaba con su vida. Así es que él, antes de que lo mataran, él se iba a matar. Por eso él toma la espada. Y sigue diciendo, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. El terremoto de Dios no es para que los prófugos se vayan. El terremoto de Dios no es para que la delincuencia se riegue. El terremoto de Dios es para ordenar, es para decirle, sabe, lo que Dios hace, lo hace bien. Lo que Dios hace, lo hace perfecto. Aquí estamos todos, nadie se va a ir. El terremoto no es para que la gente se escape, no. Ese terremoto es para que vean la gloria de Dios, gloria al Señor. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y me gusta esta partecita. Sacándole, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire la pregunta de aquel carcelero. Señores, Pablo, Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él era romano. Creía, sabía, pero algo lo ataba, algo lo condenaba. Así hay personas que están atadas, que no han recibido la salvación porque no han tenido un encuentro con Jesucristo. Aquel hombre era romano. Para los que dicen ser romano, ese romano se convirtió al Cristo de la gloria. Ese romano dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta. Un joven rico también le preguntó al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Muchas personas a través de la Biblia preguntaron, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Significa que hay algo más de la muerte. Significa que hay algo más después que todo esto pasa. No es como la gente dice que todo se acabó. Ellos no estaban hablando de la salvación terrenal, estaban hablando de la salvación eterna. Y de esa es que te quiero hablar. Por eso te digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. El 30 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está la respuesta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vuelvo y digo, no es creyéndole al brujo, no es creyéndole al hechicero, no es creyéndole a los santos, a los idólatras, no es creyéndole al papa, no es creyéndole al obispo, no es creyéndole al pastor, es creyendo en el Señor Jesucristo. Porque aún el Papa, los obispos y yo necesitamos de Jesucristo para ser salvos. Nadie se escapa de la ira de Dios. Y hay de aquellos que se quieren hacer dioses para que lo adoren. El único que merece adoración y gloria se llama Jehová de los ejércitos. No hay otro nombre, no hay otro, es Jehová. Todos los hombres que vemos en la tierra dependemos
Y debemos hacernos esa pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Yo te digo a través de la palabra, en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 30, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire la bendición, hay una promesa. No solamente vas a ser salvo tú, sino tus hijos, tu esposo, tu esposa. Va a ser salvo todos los que viven en tu casa. Así como fue salvo la familia de Lidia, ahora la familia de este hombre también va a ser salva. ¿Qué pasó en ese proceso de haber obedecido al Espíritu Santo? Hubieron 3 personas o 3 familias que se salvaron. Número 1, la familia de Lidia. Se salvó ella y su familia. Número 2, aquella mujer, aquella joven que estaba siendo usada por demonios para adivinar, también fue libre y fue salva. Y número 3, ahora la familia del carcelero también, a través de aquel hombre, dice: ¿qué tengo que hacer? Yo quisiera que tú te hicieras esa pregunta. Yo quisiera que tú permitas que el Cristo de la gloria entre a tu vida y te haga libre, así como hizo libre a aquella joven, pero también que te dé salvación, así como le dio salvación a aquel carcelero y a su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando ocurre un temblor, las puertas se van a abrir. ¿Qué puertas se pueden abrir? La puerta de la prisión, la puerta de la conciencia, la puerta de la oración, la puerta de la casa, la puerta de la despensa aún se va a abrir. ¿Dónde vemos la puerta de la despensa? En el versículo 34. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y le regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Ahora, ya para ir terminando, conclusión, quiero ir concluyendo, pero quiero ir leyéndote la palabra textualmente, como dice las Escrituras, para que usted también pueda buscar desde su casa y pueda tener mayor información, como por ejemplo en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Se da cuenta que es a través de Jesucristo? Porque no envió Dios a su Hijo unigénito para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mira lo que dice el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué la gente es condenada? Porque no creen en Jesucristo. ¿Quién los condena? Ellos mismos se condenan. Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que todos seamos salvos. No te condenes, acepta a Jesucristo. No sigas viviendo esa vida, no te conformes con lo que el diablo te está dando hasta ahora. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora te quiero regalar otro versículo que se encuentra en el mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Muchos dicen que todos somos hijos de Dios. A través de la palabra yo te puedo enseñar que no todos somos hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas, pero no todos son hechos hijos de Dios. Y para alcanzar la salvación, tú tienes que ser hijo de Dios. Para tener ese privilegio como hijo, tienes que aceptar a Jesucristo. Dice: mas a todos los que reciben, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Quiénes son los que tienen potestad de ser hecho hijo de Dios? Los que creen. ¿Los que creen en quién? En Jesús. En Jesús. Así es que, si tú no has creído en Jesús, te quiero decir que no eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, no tienes esperanza para alcanzar la salvación. Por eso es necesario convertirte en el Hijo de Dios, como lo hemos hecho nosotros. ¿Cómo se hace? Creyendo y aceptando al Cristo de la gloria. Romanos 10, 9 y 10 también dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, serías salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Otro versículo que te está indicando que solo es a través de Jesús, que no hay otro medio. No hay otro medio. Y voy a terminar ya con el libro de Apocalipsis,
porque quiero leerte el libro de Apocalipsis, una parte del libro de Apocalipsis, para darle mayor información de que hay que creer en el Señor Jesucristo para poder alcanzar la salvación. Si no tienes a Cristo y ocurre lo que se llama el arrebatamiento, no tienes esperanza. Si mueres y no tienes a Cristo, no tienes esperanza. Pero de lo contrario, si tú aceptas a Cristo, hay esperanza para ti. Y no solo para ti, sino para ti y para tus hijos. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20 lo vamos a leer del 10 al 15. Dice la palabra del Señor. Y el diablo que los engañaba. ¿Quién engañaba? El diablo. ¿A quién? A todos los que no creen en Jesucristo. A los que andan haciendo fechoría. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Significa que el diablo ya está condenado. Así que a todo aquel que le sirve al diablo ya está condenado. Le está sirviendo a un perdedor. Tienes que cambiarte al Cristo de la gloria que lo venció en el desierto y lo venció en la cruz del Calvario. Fue lanzado al fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué te quiero decir con esto? El diablo ya está condenado, y por eso es que él anda dando sus últimos pataleos ahogados, tratando de engañar, tratando de llevarte a la religiosidad, tratando de que tú no leas Biblia, tratando de que tú te sigas perdiendo, tratando de que tú sigas en la idolatría, para caer ¿dónde? En el lago de fuego, juntamente con él, que es la muerte segunda. Porque la primera muerte es la muerte física, pero la segunda muerte es la muerte eterna, donde serán echados no al infierno, sino al lago de fuego, que hasta el mismo infierno va a caer en el lago de fuego. En otras palabras, no te quiero asustar, pero si el infierno, si la gente no quiere ir para el infierno, como los que están hoy, todos los que hasta ahora han caído en el infierno, de ahí dice que van a ser sacados juntamente con el mismo infierno y van a ser echados al lago de fuego. No caigas en ese error. Cámbiate al Cristo de la gloria. Y sigue diciendo, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es bueno las obras que estamos haciendo, pero las obras no salvan a nadie. El que salva se llama Jesucristo. Y dice, y el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades, que es el infierno, lo que le estaba diciendo, entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda de lo que te estaba hablando. El Hades es el infierno. Dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es necesario que tú aceptes a Cristo y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cómo va a ser? Aceptando a Jesucristo. Cuando ya te aceptas a Jesucristo y vives una vida de santidad, apartado del pecado y apartado de todo mal, tu nombre estará inscrito en el libro de la vida. Mientras tanto, tu nombre sigue en el libro de los muertos y será registrado entre los muertos, y los muertos serán echados al lago de fuego. Escapa por tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Voy a hacer una pequeña oración para todo aquel que a través de este video pueda arrepentirse y creer en el Cristo de la gloria. No por hacerme un favor a mí, no por hacerle un favor a Dios, sino por salvar tu alma y salvar la de tu familia. Salva tu alma. Salva a tu familia. No caigas en el infierno. Falta poco tiempo. No sabemos cuándo, pero ya falta poco tiempo. Y el Señor no quiere que tú te quedes. Por eso seguimos predicando. Por eso seguimos grabando. Por eso seguimos enviando palabras de salvación y de esperanza. Para que tu alma no vaya al infierno. Escapa por tu vida. Como le dijo el ángel a Lot y su familia. Repite esta oración. Amado Dios, he escuchado tu palabra. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Renuncio a toda religiosidad. Renuncio a toda idolatría. Renuncio a toda consulta satánica y oscura. Renuncio a todo pecado. Te pido perdón. Me arrepiento. Y te pido, Dios, que borre mi nombre del libro de la muerte
y lo inscribas en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Te acepto como mi único Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. Padre eterno, yo oro por aquellas personas que han hecho esta oración, Señor. Yo te pido, Dios, que usted la bendiga, que usted la guarde. Mira, aquellos que cuando escuchan este video van a tomar conciencia y se van a arrepentir, Dios mío, de todos los pecados. Que ellos puedan entender, Dios, que sin ti nada podemos hacer. Señor, bendícelo, que tu Espíritu Santo trate con ellos, los redarguya, los cuide y los proteja hasta tu venida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.